Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a un video más de Finanzas para Dummies. El día de hoy veremos de qué trata la paridad de poder adquisitivo. La paridad de poder adquisitivo en cuanto al análisis de precios únicos se refiere al precio de los bienes y servicios en comparación con otras economías. Es decir, veremos cómo el precio de un bien X se puede comparar en la economía A y en la economía B. Es decir, cuánto cuesta acá y cuánto cuesta acá para así ver en qué país sale más barato. Ahora bien, aquí interfieren ciertas condiciones económicas para la fijación de estos precios, como son la variación de producción, los recursos de producción, las condiciones de bienestar general, lo que sería el actor del sector público, la economía en general y por último la variación de precios. Mientras todas estas condiciones sean lo más estables y positivas posibles para los productores, eso va a querer decir que los precios van a ser mucho menores, ya que a alguien le va a costar mucho menos producir si puede producir muchas cantidades, generando economías de escala, si los recursos son bien aprovechados y baratos, si hay buenas condiciones de bienestar, si el sector público lidera y logra dar subsidios o logra apoyar a la economía a producir, si en cuanto a la economía el sector está bien, si hay dinero para comprar y por último, si los precios son estables, si los precios se han mantenido, si la competencia no utiliza el dumping o otras alternativas de bajar o subir los precios, pues se le va a hacer más fácil a un productor bajar sus precios al tener menores costos. Ahora bien, vamos a analizar esto de los precios de dos países en un ejercicio. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el artículo L. El artículo L en el país A cuesta 20 unidades de su moneda, que serían 20 de A. Y en el país B cuestan 30 unidades de la moneda de B. Ahora tenemos que ver en cuál país es más conveniente comprar, si en A o en B. Y ahí podremos hacer el análisis de, pues, obviamente en cuál país sale más barato producir. Para empezar, si vamos a hacer una comparación de estas, tendremos que dejar todo en una misma unidad. Es decir, que estos 30 lo convertamos a unidades de A o estos 20 lo convertamos en unidades de B. Así que vamos a hacer las dos cosas. Para empezar, vamos a hallar lo que sería esto, las 20 unidades de A en términos de unidades de B. ¿Cómo lo haremos? Vamos a fijar una tasa de cambio. Vamos a decir que la tasa de cambio es de 1.4 unidades de A por cada unidad de B. Es decir, que la moneda de B es más fuerte. ¿Por qué? Porque toca dar 1.4 de A por cada unidad de B. Ahora bien, vamos a hacer el procedimiento. Tenemos que 1.4 unidades de A equivalen a una unidad de B. Ahora, ¿cuánto equivalen las 20 de acá? 20 de A, ¿cuántas unidades de B serían? Bueno, haremos una regla de 3. Lo que haremos será multiplicar 20A por 1B sobre 1.4A. Y eso nos daría 20B sobre 1.4, nos da un total de 14.28 unidades de B. Es decir que es mejor comprar en el país A. ¿Por qué? Porque aquí nos sale a 14.28B, mientras que aquí nos sale a 30B. Ahora, para lo que sería comprobar esto, vamos a hacer al revés. Vamos a pasar las 30 de B a unidades de A. Una unidad de B equivale a 1.4 unidades de A. Ahora, 30 unidades de B equivalen a ¿cuántas unidades de A? También es una regla muy fácil. 30 por 1.4 dividido entre 1. 30 unidades de B por 1.4 dividido entre 1. ¿Eso cuánto nos da? 42 unidades, aquí es de A,
de A. Aquí volvemos a comprobar que efectivamente es más barato comprar en el país de A. Ya que ahora estamos trabajando con la unidad monetaria de A, decimos que para el país B cuesta 42 unidades en moneda de A. Y para el país A, pues cuestan las 20 que ya conocíamos. Viendo así que haciendo la conversión de 20 de A unidades de B o de 30B a unidades de A, en cualquiera de las dos formas vemos que el país A sale más barato de producir. Ahora bien, ya que vimos que en el anterior ejercicio salía más barato comprar en A, se podría decir que siempre y cuando los aranceles o los costos de importación sumados a lo que vale el producto en unidades de A no excedan las, aquí vemos, 42 unidades de A o las 42A. Eso querrá decir que la gente de B preferirá importar de A el bien L. ¿Cuándo no sería conveniente importar el bien L? Ya sabemos que en el país A cuesta 20 unidades. Si los costos de importación llegasen a ser, por ejemplo, de 23 unidades de A, eso nos daría un total de 43 unidades de A. Ahí ya no sería conveniente. ¿Por qué? Porque comprar ese mismo bien en el país B cuesta 42 unidades. Ahora vamos a ver lo que sería un caso en el cual hubiera inflación. Donde hubiera una inflación del 10% en el país A y del 2% en el país B, ¿cuál sería la situación ahora? Ya vimos que era más caro en el país B, sin embargo, ahora el país A va a presentar una inflación mucho mayor. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a calcular ahora los nuevos precios, A y B. A tiene ahora un precio de 22 unidades de A. Recordemos que el precio era 20 y el 10% es 2, ahora va a valer 22A. Y B, recordemos que el precio era 30 y el 2% de 30 es 0,6. Ahora la suma de eso es 30,6 unidades de B. Lo que haremos sencillamente será hacer lo mismo y comprobar a ver en cuál país sale mejor. Decimos, se sigue manteniendo la tasa de cambio, entonces 1,4 unidades de A equivalen a 1 de B, entonces ¿cuántas unidades de B serían 22 de A? Bueno, decimos que son 22 por 1, estos son 22 de A, dividido entre 1.4A, esto es de B, esto se cancela, y decimos ahora que 22 dividido entre 1.4 nos da un total de 15.71 unidades de B. Sigue saliendo más barato comprar en el país de A. Y pues por el precio que se maneja podemos deducir también que es mucho más barato. Ahora bien, vamos a hacer la conversión con las unidades de B. ¿Cuánto nos daría eso? Una unidad de B equivale a 1.4 de A. Ahora bien, 30.6 de B equivalen a ¿cuántas de A? Haremos lo mismo, 30.6 B por 1.4 de A sobre 1B. Quitamos y quitamos y ahora lo que decimos es que 30.6 lo multiplicaremos por la tasa de cambio, 1.4. Eso nos da 42.84 unidades de A. Nuevamente confirmamos que es más barato comprar y producir en A. ¿Por qué? 22 unidades de A comparado con 42.84 pues es muchísimo menor. Ahora bien, ¿qué nos queda de conclusión? Comparativamente, es mejor producir en el país A que en el país B. Producir. Ahora, competitivamente, ¿qué es mejor? B. ¿Por qué B es mejor si sigue siendo más caro? Porque su inflación es menor.
En términos competitivos a nivel económico, vemos que B tuvo un mejor desempeño, porque mientras los precios de A subieron un 10%, B únicamente subió el 2%. Sigue siendo mejor comprar en A, pero competitivamente esta vez B fue mejor en sentido de que su economía se comportó de una mejor manera. Por ahora, eso es todo lo que queda de explicar de este pequeño ejercicio de la paridad de poder adquisitivo. Espero que les haya gustado el video, amigos. No olviden de darle like y suscribirse y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.